Gracias, Blanca. Buenos días a todos. Y quiero darle las gracias especialmente a Estrella, pero doblemente gracias. Las primeras, porque bueno, estas jornadas nos hacen un poquito salirnos de este largo año y más de año y medio de la pandemia y seguir mirando donde bueno, pues no debíamos haber dejado de mirar y tenemos que seguir mirando hacia adelante. Y el segundo agradecimiento es por invitarme a la mesa que se llama de integración. Y yo creo que no hay ninguna herramienta a día de hoy más integradora que la telemedicina. La telemedicina pues, nos permite integrar las necesidades del paciente, integrar las necesidades del sistema, integrar las necesidades de los profesionales. Por lo tanto, bueno, pues partiendo de esta premisa, de lo que vamos a hablar es de telemedicina y de EPOC, para, bueno, pues contaros un poquito finalmente cómo vivimos el proyecto TelePOC y qué resultados obtuvimos de ellos, ¿no? La telemedicina, bueno, ya se habla de la telemedicina ya desde los años 60, pero se empieza a desarrollar un poco más activamente en los años 80, sobre todo en los años 90, pero bueno, básicamente telemedicina es aplicar a un paciente que no lo tenemos cerca, hay que tener una distancia de por medio, algún tipo de tecnología, pero siempre por detrás tiene que haber un profesional sanitario, ¿vale? A partir de aquí, tecnología aplicada en la telemedicina, pues desde teléfonos móviles, teléfonos fijos, redes sociales, YouTube, etcétera, ¿vale? Amplísimo. Profesionales sanitarios, pues desde luego los que estén capacitados para manejarse en un entorno un poquito distinto al que estamos acostumbrados. Pero al final los pacientes son los que son, los pacientes también se van acostumbrando a manejarse de distinta manera. Y luego, pues siempre medicina es dando cuidados y muy dirigido a los cuidados y a la aplicación en la enfermedad, ¿no? Si no, podemos estar hablando de telesalud, etcétera. Pero vamos a centrarnos en este tema. Y y lo que aporta la telemedicina, pues es lo que aporta la medicina convencional. Es una herramienta que nos puede ayudar en las estrategias diagnósticas, nos puede ayudar tanto, pues activamente a distancia, aplicando algún tipo de tratamiento, nos puede ser de utilidad como herramienta de prevención, y no hay que olvidar que puede ser una herramienta muy importante de formación y docencia, y esto pues aplicado tanto a los profesionales, pero fundamentalmente aplicado a los pacientes, pues es de las iniciativas que más impacto pueden tener a largo plazo. Dice el subdirector de Sistemas de la Información de mi hospital, ¿no?, que la telemedicina que funciona es aquella que, pues hemos dejado de pensar que es telemedicina, ¿no? Y yo lo comparo mucho a los servicios centrales. Un servicio de radiología funciona, un servicio de anatomía patológica funciona cuando no tienes noticias de ellos. Simplemente cuando hay algún problema es cuando empezamos a mirar hacia ellos, ¿no? Pues no nos damos cuenta, pero cuando un paciente llama al 061 porque se fatiga y tiene un EPOC, eso es telemedicina. Cuando hacemos una llamada telefónica de seguimiento a las 72 horas con el Conecta 72 de un paciente que se acaba de ir de alta por EPOC, eso es telemedicina. O cuando pues llamábamos para ver cómo renovábamos la receta de tiotropio, pues eso era telemedicina. Y ahora ya no lo tenemos tan adaptado, lo tenemos tan metido en la cabeza que eso es telemedicina. Parece que telemedicina tiene que ser, acumulemos mucha cacharrada, pantallas, etcétera, etcétera. Hay que ver que la sociedad en la que nos movemos, estos son datos de la encuesta del CIS, pues cada vez es una sociedad más formada y que tiene más interés en conocer datos sobre su salud, ¿no? Nosotros como profesionales sanitarios somos incapaces de a nivel individual llegar a todo el mundo, ¿vale? Por lo tanto, hay que tener presente que cualquier iniciativa pues debe poder escalarse con el objetivo de que impacte pues en la mayor parte de la población. Fijaros que ahí estaba pues en un porcentaje de un 22% en marzo del 19. Claro, imaginaros lo que, llega la pandemia y los profesionales sanitarios nos ponemos en primera línea tanto de asistencia como de presencia en los medios de comunicación,
Y a esto hay que darle respuesta, ¿no? De forma que, bueno, pues la telemedicina, la telemedicina a los pacientes requirió pues un incremento de uso y servicios pues tremendo, ¿vale? Pero, y esto es lo importante, como veis en la diapositiva, el tremendo impacto que tuvo y la necesidad de su uso en el pico más alto de la pandemia disminuye, pero no se va, ¿vale? Estos son datos del mes de febrero, estos son datos de una consultora donde, bueno, pues comparado con la situación de prepandemia se ha incrementado en casi 40 veces la necesidad de uso de la telemedicina, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? Bueno, el futuro sigue al dinero y quien se juega el dinero ve que aquí hay oportunidad de negocio y ve que por ahí va el futuro, ¿vale? Y estos son datos de que, bueno, pues ha crecido un 83% la inversión en todos los programas desarrollados con la eHealth y es el futuro que tenemos. Entonces, o nos agarramos a él o, bueno, pues el barco pasará y perderemos oportunidades, ¿no? Las grandes, bueno, ahora lo vivimos con esto de la pandemia, que hubo muchas grandes compañías relacionadas con la comunicación, con los sistemas de la información, que estallaron, han sido un éxito económico y financiero, pero esto, bueno, pasó de la noche a la mañana, pero es que había un background detrás, había un tiempo de trabajo y de dedicación y de visión, ¿no? Bueno, afortunadamente el Servicio Gallego de Salud ya lleva, bueno, pues tiene una tradición histórica de tener pues una mirada a largo plazo y, bueno, y siempre se le ha dado pues mucho valor al todo el tema de tecnologías de la información, etcétera, ¿no? Bueno, pues todo lo que fue el desarrollo del programa Telea y un poco, y luego comentaremos los inicios del Telepoc, bueno, pues quiero pensar que ha servido para que, bueno, haya salido la foto final, entre comillas, porque espero que esto quede aquí, de la pandemia, bueno, pues haya salido bien y que, bueno, pues 14 días después del estado de alarma, pues pudiéramos tener ya comunicando de que teníamos estábamos activamente en una plataforma que nos permitía manejar la gran cantidad de pacientes que tuvimos. En este contexto quiero pensar, bueno, que el Telepoc contribuyó con un granito de arena, ¿no? Telepoc, bueno, pues surge también en un contexto que no ha cambiado, incluso que ha empeorado. Surge en un contexto de que nosotros los gallegos somos una población más envejecida, que los pacientes con EPOC los estamos cuidando mejor y los pacientes con EPOC viven más y se espera que, bueno, pues sea una de las principales causas de muerte a nivel mundial. En este contexto de edades avanzadas, cronicidad, etcétera, bueno, si no cambiamos la forma en que trabajamos, pues sabemos que los resultados pues serán problemáticos. Además, es una enfermedad que impacta muchísimo en el sistema sanitario, impacta muchísimo en los hospitales, es de las principales causas de ingreso hospitalario. Pero es que además el ingreso hospitalario y la EPOC es una enfermedad desmoralizante, desmoraliza a los pacientes cuando tienen que reingresar, desmoraliza a las familias y no quiero contar a los profesionales sanitarios lo desmoralizante que es cuando un paciente reingresa. De forma que, bueno, pues con estos datos alarmantes, pues se plantea, y no solo nosotros, a nivel mundial, pues que sistemas tecnológicos podrían ser una herramienta que nos ayudara a gestionar a estos pacientes. Estas son las primeras publicaciones en donde, bueno, con revistas de impacto, British Medical Journal, el Archives of Internal Medicine, en donde no parecía estar claro que la telemedicina funcionara, ¿no? No funcionaba en el EPOC, ni siquiera funcionaba en otros potenciales patologías semejantes, como la insuficiencia cardíaca, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, en esta diapositiva que le robé cariñosamente a la doctora Represas, creo, cuando hacíamos ahí un análisis, este es un estudio del 2018, bueno, se ve que parece ser que hay una tendencia a que cuando se analizan estudios de casos y controles y cuando se analizan objetivos en los estudios orientados a demostrar situaciones importantes como pueden ser reingresos o mortalidad, bueno, pues aunque es muy variable, parece que hay cierta tendencia a que podría tener un beneficio favorable, ¿no? Por lo tanto, bueno, en ese contexto, estamos ya en el año 2013, yo creo que existe una alineación de intereses. Por una parte, la Sociedad Galega de Neumología, en donde, bueno, recoge pues toda la actividad asistencial y científica de los neumólogos de Galicia, gran interés dentro del EPOC,
la sociedad cuenta con un grupo de profesionales muy implicados con la EPOC, algunos de los que están aquí son referentes a nivel nacional e internacional. Se alinea con, bueno, pues los objetivos y las necesidades de la Consellería, ¿no? Tenemos el proceso asistencial integrado y luego tenemos que, bueno, se desarrolla un plan de prioridades estratégicas del sistema 2001-2014, en donde, bueno, pues la EPOC, pues creo recordar que era el 6º punto. Bien, esto unido a lo que comentaba antes, de una filosofía de desarrollo tecnológico importante y desarrollándose aplicaciones, HCMOV, TELEA, etcétera, pues hace que, bueno, como organismo nos sintamos cómodos para meternos en el estudio que nos lo ofrecieron y yo creo que con muy buen criterio pudimos acceder, ¿no? Se trató de, bueno, pues el proyecto Telepoc, un proyecto europeo, un proyecto que participaron Gran Bretaña, Gales, Noruega y Alemania, y un proyecto en donde, bueno, nos hizo enfrentarnos con los requerimientos potenciales de una asistencia basada en la telemedicina en los pacientes por EPOC. De Telepoc hemos hablado mucho, ¿no? en nuestras reuniones, pero no hay que perder de vista que cuando el proyecto se plantea, el objetivo principal del proyecto era ver si esto era implantable, es decir, si podemos darle asistencia a estos pacientes de una manera distinta y basada en la telemedicina. A partir de ahí, ver qué problemas teníamos, a partir de ahí ver si esto genera cierta satisfacción entre nuestros clientes, en este caso nuestros pacientes, y por supuesto, y como clínicos y investigadores no podíamos dejarlo pasar, ver si era eficaz en algunos de los eventos más importantes de los que considerábamos. En ese sentido, pues bueno, se planteaba un proyecto de forma que los pacientes que estaban hospitalizados por una exacerbación de EPOC se les entrenaba en el momento del alta, se les entregaba una tablet, un pulsoxímetro y allí tenían que contestar una serie de cuestionario clínico de manera diaria al principio y se medían la saturación de O2 y estaban monitorizados continuamente por un sistema de alertas. Y detrás, y esto es un punto muy importante, bueno, pues disponíamos de una enfermera de práctica avanzada con altos conocimientos en la EPOC, inicialmente centralizado en Santiago, pero a medida que el proyecto crece, lo abrimos a las distintas áreas sanitarias con su enfermera de referencia. A partir de aquí, ante, bueno, la aparición de determinados eventos bien detectados por las alarmas o a partir de comunicación telefónica o por videoconferencia, que ahí ya lo intentamos y era uno de los objetivos del estudio y que ahí no teníamos aún el suficiente desarrollo tecnológico para haber demostrado mejor eficacia, bueno, pues ahí detectábamos posibles alteraciones y la enfermera, con ánimo integrador, bien a través de su médico de atención primaria o bien del neumólogo, intentaba darle la mejor respuesta posible a los pacientes, ¿no? Ahí estáis, ahí lo pueden ver, esto es el sistema de tablet con el que contábamos anteriormente y ahí está uno de los pacientes pues en el momento del alta, cuando los entrenábamos, ¿no? Lo primero, ¿esto fue posible su aplicación? Bueno, sin duda sí, porque de hecho conseguimos que 377 pacientes de la comunidad autónoma participaran en el proyecto. De hecho, la comunidad autónoma aportó más del 50% de los pacientes a nivel europeo. Pudieron ser más, pudieron ser muchos más. Probablemente no llegamos ni al 10% de los pacientes que se fueron de alta hospitalaria en el periodo del estudio, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, pues es lo que también queremos aclarar. Falta de compromiso, bueno, probablemente no confianza absoluta en este tipo de sistemas, etcétera. Pero bueno, por definición el proyecto se compara con un grupo control de las altas hospitalarias el día antes y ahí se plantea el estudio, ¿no? Por lo tanto, rotundamente sí, fue un estudio o esta forma de tratar de manejar a los pacientes era aplicable, ¿no? Si nos vamos a lo siguiente, ¿qué satisfacción o cómo impactaba a los pacientes? Bueno, pues ahí lo pueden ver. La gran mayoría de los pacientes se encontraron muy satisfechos por el sistema. El uso de este programa no interfirió prácticamente en la rutina diaria. Bueno, lo llevaron bien con respecto a que no, bueno, se sienten desde luego más cómodos con la atención cara a cara, pero bueno, la atención telemática la han podido llevar bien y el seguimiento telefónico lo han valorado muy positivamente, ¿no? Y luego han valorado también muy positivamente que el hecho de la aplicación, de estar dentro del programa, les haya evitado desplazamientos innecesarios.
Con respecto a los primeros datos clínicos de eficacia que tuvimos, pues la verdad es que bueno, nos sorprendieron para bien, ¿no? Vimos cómo éramos capaces dentro de este programa disminuir los ingresos a 30 días, disminuir los ingresos a 2, 6 meses y al año. Además, vimos cómo disminuían las asistencias a urgencias y disminuían de una manera muy importante, en menos de 3 puntos, la asistencia y visitas no programadas a su médico de atención primaria. Y además nos encontramos que los pacientes que teníamos en el programa Telepoc a largo plazo y a un año de seguimiento, como era el programa, morían menos, ¿vale? Bueno, la verdad es que son datos contundentes y con mucho revuelo intelectual, de forma que, bueno, pues desde luego había que reanalizar porque desde el punto de vista científico no nos quedaba claro que el diseño del estudio con ese grupo de control hubiera sido el óptimo, ¿no? Desde luego lo ideal habría sido un ensayo clínico randomizado. Bien, en base a eso, bueno, pues terminamos de completar el estudio y realizamos un propensity score para que se pareciera lo más posible a un ensayo clínico. Y esta es la publicación que salió el año pasado, en donde, bueno, pues algunos de los aquí presentes, como Alberto, Cristina o Blanca, y liderado en su inicio por nuestro consejero, cuando tenía las labores organizativas de la innovación en la consellería, pues ahí lo publicamos, ¿no? 35% marcamos el objetivo principal, evitaciones de reingreso o mortalidad, 35% brazo Telepoc, 45% brazo control, ¿no? Bueno, pues ahí veis las gráficas, la probabilidad de reingresar o de morirte, pues era, a medida que pasaba el tiempo, más a favor de la telemedicina, y la probabilidad de sobrevivir tras una exacerbación se mantenía en el tiempo en los pacientes que estaban dentro de este programa, ¿no? Y como repito, dentro de un análisis basado en un propensity score. Por lo tanto, podemos decir que a nivel de eficacia también bueno, pues tuvo su importancia, ¿no? Y además, decir que algún tipo de análisis fueron avanzados al momento actual, ¿no? Porque llegamos a hacer incluso un análisis de disminución de la contaminación basada en cuántas visitas a su médico de atención primaria los pacientes se habían ahorrado, ¿no? Y como veis ahí, pues cerca de 1 tonelada de CO2 pues se evitaron en los desplazamientos al centro de salud. Vamos, yo creo que ve esta diapositiva y Greta Thunberg pues le sale una pequeña sonrisa. No podíamos dejar de no hacer un análisis económico y, bueno, los datos y en el informe final pues hablamos de que en esos pacientes que participaron en el programa, pues en esos 351 pacientes se estimó un ahorro de más de 500.000 euros, fundamentalmente expensas de la disminución del número de ingresos y la disminución de los días de ingreso. Y bueno, pues en la estimación que se realizó en base a los potenciales pacientes candidatos con EPOC, pues estamos hablando de 213 millones de euros. Desde luego, pues no es poco dinero, ¿no? Bueno, ya lo comentó antes Blanca, con quien tuve la oportunidad de recoger un premio europeo, en donde, bueno, pues fuimos ahí subcampeones de un proyecto de innovación en donde pues valoraron muy positivamente los resultados de aplicabilidad, eficacia, impacto medioambiental, etcétera. Y como comentaba antes el doctor Fernández Villar, bueno, pues ha recibido unos reconocimientos, pues yo creo que más importantes que puede reconocer, que es, bueno, que este programa pues es reconocido como un programa dentro de buenas prácticas en el manejo de los pacientes con EPOC, en este caso del Ministerio de Sanidad. Bien, yo creo que Telepoc ha permitido ayudarnos a desmontar algunos pues razonamientos clásicos y mantenidos que teníamos dentro de la población, pues diría médica fundamentalmente, pero probablemente de la población sanitaria, ¿no? Lo primero es que la telemedicina deshumaniza, ¿vale? Este sábado pasado, ¿no? Tuvimos una reunión, un grupo de digamos, líderes en la EPOC de Galicia, en donde, bueno, pues vino invitada Mónica, que es una enfermera que se encarga precisamente de este programa de enfermos crónicos de Lugo. Y ella dijo exactamente lo que dijeron nuestras enfermeras de práctica avanzada del Telepoc. Y vino a decir que más que deshumaniza, humaniza más, acerca, ¿vale?
la capacidad que tenemos de, a través del teléfono y de la palabra, conocer a las pacientes y sobre todo, y ya aquí se ha hablado mucho de la longitudinalidad en el seguimiento, termina humanizando, ¿no? Lo siguiente que ha salido es que, bueno, pues al final sí que es verdad que estamos sacando actos presenciales y actos de persona a persona por este sistema y que, bueno, pues que las máquinas pues se están desplazando a los seres humanos, ¿no? Y aquí me quedo con una frase que hay en un libro de Henry Hazlitt que se llama Lecciones de Economía, que dice que las máquinas, al final, lo que nos ayudan es a aumentar la producción y en mejorar la calidad de vida. Bueno, pues la telemedicina nos ayuda a llegar a más pacientes y ayudarles a mejorar la calidad de vida porque nosotros, las personas, podemos dedicarnos a aportar valor donde más lo necesitamos. La otra gran idea que se ha desmontado es que, bueno, pues que nuestros ancianos no sabían nada de tecnología, ni van a poder saber de tecnología, y hemos visto cómo, y vimos en ese momento cómo no, que cómo, si guiándolos razonablemente, un poco tutelados, vimos la importancia de los hijos y de los nietos. Bueno, ahora lo hemos comprobado con todo el tema del COVID y cómo hemos tenido que ser muy agresivos con estrategias digitales y cómo ha llegado la gente mayor. Bueno, pues esto ya lo vimos. Y por último, bueno, pues se ha desmontado de que no había prácticamente evidencia y yo creo que el proyecto en sí ha contribuido con un pequeño granito de arena. Y al final no hay que perder de vista esto. El objetivo no es tener a pacientes telemonitorizados o en telepoc. El objetivo es usar la telemedicina como una herramienta de gestión, de salud, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues a día de hoy, ¿dónde encaja? Bueno, y esto es una diapositiva que he adaptado de mi amigo el doctor Luis Pérez de Llano. Quizás hay que buscar la máxima eficiencia, ¿no? De forma que, bueno, es posible que los pacientes que tienen un bajo riesgo, estrategias agresivas en el seguimiento, monitorización, control, gente detrás de la pantalla pendiente y acción, pues quizás en el momento actual no fuera del todo eficiente, ¿no? Sin embargo, bueno, pues encontramos un grupo de pacientes con alto riesgo, donde, bueno, pues podemos diferenciar si está la enfermedad controlada o está no controlada. En ese sentido, bueno, pacientes de alto riesgo, pacientes que, por ejemplo, estén en ventilación mecánica no invasiva, que estén en oxigenoterapia crónica domiciliaria, bueno, ahí, con un sistema de telemonitorización basado y siempre, pues, detrás con una enfermera especialmente motivada y unido siempre a la gestión integradora, tanto con su médico de atención primaria como su neumólogo en este caso, bueno, creemos que es un plan inexcusable, ¿no? Y por otro lado, los pacientes de alto riesgo que no están controlados, bueno, estos tienen desde luego que estar muy ligados a los centros hospitalarios, muy ligados a las consultas muy especializadas de EPOC, ¿no? En este caso, bueno, poner dispositivos asistenciales paralelos para evitar los reingresos, las exacerbaciones, en este caso es el programa del hiperfrecuentador, aquí y con un apoyo de una enfermedad de práctica avanzada también, pues es fundamental y vemos de una manera muy clara la telemedicina, ¿no? Pero si vamos un poquito más allá y pensamos en más adelante, ¿no? Creemos que, bueno, la telemedicina con la aplicación al EPOC debemos ser capaces de llegar mucho antes, debemos ser capaces de usarla en beneficio propio. Yo creo que cualquier fondo de inversión se frotaría las manos con un proyecto que le presentáramos en donde, habiendo interés y habiendo clientes, les podemos ofertar pues los mejores, bueno, recursos, en este caso, pues formativos, de telemanejo, etcétera. Incluso, y antes lo comentaba el doctor Rey Aldana, de llegar a sistemas de telerehabilitación, ¿vale? La rehabilitación, lo hemos comentado antes, es una de las terapias que mejor funciona, pero, bueno, pues requiere a veces una inversión en recursos humanos que habría que valorar el impacto que podría tener, pero bueno, pues desde estadios iniciales, de una manera pues muy proactiva, se podría llegar. Entonces, no hay que olvidar el papel o el potencial de la telemedicina en todo este grupo de pacientes. Por lo tanto, y ya termino, bueno, la aplicación de la telemedicina, bueno, a nivel asistencial
y a nivel de salud del paciente, bueno, pues va a tener impacto en disminución de ingresos, impacto en mortalidad, impacto económico, impacto medioambiental. El futuro va por ahí y este modelo se puede escalar en función también de las nuevas tecnologías. Antes hablamos de la telerehabilitación, antes podemos continuar con dispositivos de inhalación conectados, interconectados, que nos den avances y alarmas sobre estos pacientes que no lo estén tomando bien y haya que actuar. Y nos vamos hacia un contexto en donde, bueno, pues los pacientes ya van a ser digitalmente mucho más competentes, que no ha quedado más remedio y ha sido pues una de las experiencias del COVID que lanzarse a ello y que por lo tanto, bueno, pues el futuro pasa y por no dar la espalda a los sistemas de telemedicina, ¿no? Termino con una frase de Warren Buffett, que como ya sabréis es uno de los inversores más exitosos de la historia y que dice precisamente de que si ahora mismo estamos descansando en un día soleado bajo la sombra de un árbol, esto es gracias a que alguien ahí atrás, en el pasado, plantó la semilla para que pudiera crecer. Bien, si estamos ahora hablando de telemedicina y telepoc en Galicia es porque ahí atrás, bueno, hubo quien pensó de su importancia y tenemos ahora todos la oportunidad de regarla continuamente para que, bueno, la sombra que nos dé, la sombra que le demos a nuestros pacientes sea la más avanzada. Y esto es todo. Muchas gracias.